El grupo de Nicolás Maduro jamás vio lo que le depara el 2024. Aunque suene increíble, les queda poco tiempo en Venezuela. En este episodio, te contaremos el por qué el gobierno de Maduro deberá abandonar el poder. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. Desde el año 2013, Venezuela ha sido escenario de una crisis humanitaria sin precedentes. Una crisis que ha infiltrado cada rincón de la vida cotidiana de sus ciudadanos, transformando su día a día en una lucha constante por la supervivencia. En ciudades como Valencia, y en estados como el estado Bolívar, los cortes eléctricos se han convertido en una rutina ineludible, con apagones que se extienden hasta por 10 horas diarias. La oscuridad no solo trae consigo la interrupción de la luz, sino que también paraliza la vida moderna. Por ejemplo, muchos negocios de alimentos pierden inmensas cantidades de comida por culpa de los apagones eléctricos. Y lo que es peor, la gente solo puede cocinar con cocina eléctrica porque no hay gas. Imagínate llegar a tu casa para cocinar la comida y que justo en ese momento se vaya la luz. Si los cortes son de hasta 8 horas, entonces, ¿cómo le vas a dar de comer a tus hijos? Dado a que los apagones son impredecibles, no se sabe cuándo se irá la luz, ni tampoco por cuánto tiempo. Y una de las instituciones más afectadas son los hospitales. Tan solo imagina que se vaya la luz en plena intervención quirúrgica, y que el centro médico no cuente con planta eléctrica para continuar operando al paciente. Este tipo de eventos puede conducir al deceso del paciente. En paralelo, la escasez de agua potable en los hogares es dramática, puesto que las tuberías son de adorno, haciendo que observemos largas caminatas de familias, con sus pequeños cargando grandes envases de agua, a lo largo de cuadras enteras, con la esperanza de conseguir aunque sea, un poco del preciado líquido. Adicionalmente, las familias enteras se ven forzadas a improvisar métodos para almacenar y purificar el agua. Una tarea que consume tiempo, energía y dinero. Algo que no abunda, por no decir, que es escaso. A eso se le suma que la economía venezolana ha experimentado un colapso monumental, cayendo bajo el peso de una hiperinflación desenfrenada que ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de Latinoamérica. Esta inflación galopante ha tenido un efecto devastador en la vida diaria de los ciudadanos, encareciendo bienes y servicios esenciales hasta el punto de hacerlos inasequibles para la mayoría. Por ejemplo, imagina que vas a un restaurante con tu pareja para almorzar. Primero observas los precios, y resulta que mientras haces la fila y llegas a la caja, el precio que ibas a pagar por ambos platillos es ahora más alto. Así de rápido aumentan los precios en Venezuela. Cada día, los venezolanos enfrentan la dura realidad de su moneda local, el bolívar, cada vez más devaluado. Lo que significa que los precios de los alimentos, medicinas y otros productos básicos suban constantemente. Para que tengas una idea, el salario mínimo era de $30 el 1 de mayo, y en menos de 30 días, ese mismo sueldo se ha devaluado a menos de $20. Todo este sufrimiento económico ha sido el catalizador de un descontento masivo entre la población venezolana. Más del 80% de los ciudadanos desaprueban al gobierno. Un sentimiento alimentado por la cruda realidad vivenciada día a día por los habitantes, producto de la corrupción, mala gestión y represión política. La indignación ha llevado a repetidas olas de protestas, en las que los manifestantes arriesgan su seguridad para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales. Sin embargo, estas demostraciones de descontento han sido enfrentadas con una respuesta implacable por parte del gobierno, que utiliza la fuerza para reprimir a los manifestantes y mantiene un estricto control sobre los medios de comunicación. ¿Y cómo es que Maduro ha logrado mantenerse en el poder? Pensé que no lo preguntarías. Mantente atento, porque ahora mismo te cuento. En condiciones normales, un régimen con tal nivel de desaprobación y crisis económica habría caído hace tiempo. Pero contra todo pronóstico, el chavismo ha logrado mantenerse en el poder. Y eso es debido a múltiples factores. En primer lugar, desde su llegada al poder, tanto Chávez como Maduro han utilizado todos los métodos posibles para dominar y reprimir a la población venezolana.
inspirados por el régimen cubano. El chavismo ha implementado un aparato de seguridad estatal robusto y omnipresente. Este aparato incluye fuerzas policiales y militares, entrenadas y asesoradas por expertos cubanos, que han sido desplegadas para sofocar cualquier manifestación en contra del gobierno. Las protestas, que han sido una constante en Venezuela, debido al descontento popular, son respondidas con una fuerza brutal. La Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad no dudan en usar gases lacrimógenos, balas de goma, y en muchos casos, munición real, para dispersar a los manifestantes. Esta represión ha dejado un saldo trágico de víctimas, con cientos de muertos, miles de heridos y detenidos. Pero eso no es todo, porque el control social no se limita a la represión física. Maduro ha instaurado una red de espionaje interna, con infiltrados entre la población, que hostigan a aquellos que critican al régimen. Estos espías, conocidos como patriotas cooperantes, informan sobre cualquier actividad sospechosa, lo que ha creado un ambiente de paranoia y desconfianza. Nadie se siente seguro al expresar su descontento, ya que incluso una conversación privada puede resultar en detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas. Y por si eso fuera poco, el chavismo también ha llenado estas instituciones con agentes cubanos y funcionarios leales, quienes se encargan de purgar sistemáticamente a aquellos que no están alineados con el gobierno. Estos llamados patriotas cooperantes se aseguran de que cualquier resistencia interna sea neutralizada rápidamente, y que las políticas del gobierno se implementen sin cuestionamientos. Y ojo, este control institucional también se extiende al sistema judicial, que está siendo utilizado para perseguir a opositores políticos y legitimar las acciones del régimen. Esto no es una dictadura, es una tiranía. Describiste al régimen de Maduro de la mejor manera posible. Las instituciones públicas, que deberían servir al bienestar de la ciudadanía, han sido convertidas en instrumentos de represión al servicio del gobierno. Adicional a ello, el chavismo ha contado con el apoyo de aliados internacionales, como Rusia, China o Cuba. Estos países han proporcionado asistencia económica, técnica y militar, permitiendo que el gobierno de Maduro sobreviva a las sanciones y presiones internacionales. La ayuda de estos aliados ha sido crucial para mantener el flujo de recursos y sostener la maquinaria represiva del Estado. La combinación de represión, espionaje y control institucional ha creado un ambiente de impotencia, el cual mantiene al pueblo venezolano arrodillado en la pobreza, ante una esclavitud moderna, con miedo y desesperanza. Esta desesperación ha llevado a más de 8 millones de venezolanos a emigrar en busca de una vida mejor en los últimos 25 años. Un éxodo masivo que se ha intensificado en la última década. Los venezolanos han huido a países vecinos como Colombia, Brasil y Perú, así como a destinos más lejanos como Estados Unidos y España, enfrentándose a innumerables desafíos en el proceso. ¿Y entonces por qué dices que el fin del chavismo se acerca? Sabía que dirías eso. No te despegues de la pantalla, porque a continuación te revelaré el por qué el chavismo deberá soltar el poder en 2024. El pasado 23 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones primarias de la oposición, para designar al candidato, que competiría con Maduro en las presidenciales de 2024. En estas primarias, María Corina Machado se destacó de manera abrumadora, obteniendo más del 90% de los votos escrutados. Su victoria la convirtió en la candidata natural para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio. Su mensaje se centró en la promesa de restaurar la democracia, reconstruir la economía, y sanar las profundas heridas sociales que han marcado a Venezuela en la última década. La abrumadora cantidad de votos a su favor en las primarias reflejó no solo su popularidad, sino también el anhelo de cambio que resuena en el corazón de muchos venezolanos. Quisiera votar por María Corina. No tan rápido, campeón, porque el régimen de Maduro, temiendo una derrota aplastante en las urnas, tomó una medida drástica y controvertida. En un movimiento que muchos consideraron ilegal, y hasta antidemocrático, inhabilitó a María Corina Machado para que no pudiera postularse a la presidencia. Esta decisión fue vista como un intento desesperado de Maduro, por dividir a la oposición y asegurar su permanencia en el poder. La inhabilitación de Machado no solo buscaba neutralizar a una fuerte contendiente, sino también sembrar el caos y la desmoralización dentro del movimiento opositor. Como respuesta a su inhabilitación,
María Corina Machado, con su firme compromiso hacia el cambio democrático en Venezuela, propuso a la académica Corina Yoris como su sustituta. Yoris, una figura respetada por su integridad y conocimiento, representaba una continuación del espíritu de renovación y lucha que Machado había encarnado. Pero el régimen de Nicolás Maduro, nuevamente en un intento de asegurar su permanencia en el poder y sofocar cualquier amenaza electoral, también le impidió a Yoris postularse. Pero qué impotencia causa todo esto. Me enoja. Comparto tu sentimiento. Como puedes ver, esta segunda inhabilitación subrayó la determinación del gobierno de Maduro de reprimir cualquier voz opositora significativa. Sin embargo, esta táctica tuvo un efecto inesperado. En lugar de debilitar a la oposición, generó una ola de críticas a nivel global. La comunidad internacional, incluyendo a líderes que tradicionalmente habían mantenido una postura neutral o incluso de apoyo hacia Maduro, condenaron enérgicamente la decisión. Figuras prominentes como Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, ambos líderes progresistas y aliados regionales de Maduro, denunciaron la falta de democracia en Venezuela. Sus declaraciones reflejaron un consenso creciente de que las acciones del régimen habían cruzado una línea inaceptable. La condena internacional se extendió más allá de América Latina. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos europeos y diversas instituciones internacionales alzaron sus voces en protesta. ¿Y de qué sirve tanto esfuerzo, si Maduro no suelta el poder? Tranquilo, que las cosas no acaban aquí. Ante esta situación, la oposición no se dejó amedrentar. En un movimiento estratégico y unificador, lograron concentrar sus esfuerzos detrás de Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, con una reputación impecable y una trayectoria de servicio público que inspiraba confianza. González Urrutia, quien recibió el respaldo total de María Corina Machado, emergió el día 19 de abril, como el candidato unitario de la oposición. Su candidatura rápidamente ganó popularidad, con todas las encuestas mostrándole una ventaja de hasta 30 puntos sobre Maduro. ¿Y qué es lo que propone este señor? La campaña de González Urrutia se ha centrado en la idea de que Venezuela puede encontrar su camino hacia la estabilidad y el progreso a través de la unidad y el diálogo. Sus propuestas incluyen la reconstrucción de la economía, el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Ha enfatizado la necesidad de crear un ambiente de inclusión, donde todos los venezolanos, independientemente de su ideología, puedan contribuir al renacimiento del país. Este mensaje ha resonado profundamente en una sociedad fracturada y cansada de la confrontación. Su promesa de unidad y reconstrucción ha atraído a una amplia coalición de partidos políticos de oposición, incluyendo a la Plataforma Unitaria y a varios que históricamente se habían alineado con la izquierda, como Bandera Roja o Movimiento al Socialismo. Esta convergencia de apoyo ha sido un testimonio del deseo colectivo de superar divisiones y trabajar juntos por un futuro mejor para Venezuela. Por otra parte, la presencia de observadores internacionales y el apoyo de la comunidad internacional, como la ONU y la Unión Europea, han añadido un elemento de legitimidad y vigilancia, brindándole esperanza a todo un pueblo que necesita que el proceso se desarrolle de la manera más justa posible. A medida que el día de las elecciones se acerca, la atmósfera en Venezuela está cargada de anticipación y esperanza. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Maduro no hará de las suyas? Bueno, respecto a eso, algunos expertos consideran la posibilidad de que dentro del círculo del chavismo, temiendo la derrota inminente, estén estudiando la opción de cancelar las elecciones pocos días antes de que se realicen. Esta posibilidad surge del profundo temor que el régimen de Maduro tiene a perder el poder. Frente a una oposición unida y fortalecida, bajo la figura de Edmundo González Urrutia, quien lidera las encuestas, con una ventaja considerable. Entre los escenarios que se barajan como pretexto para la cancelación de los comicios, se encuentran dos opciones particularmente alarmantes. Primero, la posibilidad de un desacuerdo con Guyana. Las diferencias fronterizas entre Venezuela y Guyana han sido un tema recurrente, particularmente en relación con la región del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales que ambos países reclaman. Una escalada más intensa podría ser utilizada por el régimen de Maduro para justificar la imposición de un estado de emergencia, argumentando la necesidad de unidad nacional y seguridad ante una amenaza externa. Segundo, la posibilidad de un supuesto intento de asesinato contra Nicolás Maduro.
El régimen ha utilizado previamente la narrativa de conspiraciones y ataques para fortalecer su posición y justificar medidas represivas. Un intento de asesinato fabricado podría servir como una excusa perfecta para posponer las elecciones y así continuar en el poder. Este tipo de estrategias no solo busca deslegitimar a la oposición, sino también generar un clima de miedo y control. Pero lejos de lo que muchos podrían pensar, la implementación de cualquiera de estos escenarios conllevaría un costo político y social extremadamente alto. La cancelación de las elecciones bajo estas justificaciones provocaría una reacción inmediata y enérgica, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de Venezuela, la indignación popular podría desencadenar protestas masivas, superando cualquier represión que el gobierno intente implementar. La población, ya hastiada por años de crisis y represión, vería en esta medida una clara señal de la dictadura y su desprecio por la voluntad popular. En el ámbito internacional, la cancelación de las elecciones sería vista como una violación flagrante de los principios democráticos y quitarle su derecho a los ciudadanos de elegir a quien desean como gobernante. La comunidad internacional, que ya ha mostrado su apoyo a la oposición y su preocupación por la situación en Venezuela, reaccionaría con sanciones más severas y un aislamiento diplomático aún mayor para el régimen de Maduro. Muchos países aliados y organizaciones internacionales denunciarían la medida. Y la presión sobre el régimen aumentaría significativamente. Además, la opción de una escalada a Guyana conlleva riesgos geopolíticos considerables. Estados Unidos y Gran Bretaña tienen intereses estratégicos y económicos en la región, y una agresión de Venezuela hacia Guyana podría ser interpretada como una amenaza directa a la estabilidad regional. Por otro lado, el uso de un supuesto intento de asesinato también presenta sus propios riesgos. La comunidad internacional y los observadores independientes analizarían minuciosamente cualquier afirmación hecha por el régimen, y cualquier inconsistencia o falta de evidencia podría socavar aún más la credibilidad de Maduro. Además, Edmundo González Urrutia ha dejado claro públicamente su intención de no perseguir a nadie del régimen actual en caso de ganar las elecciones. En un gesto que busca reconciliación y estabilidad, ha ofrecido una amnistía para Nicolás Maduro, junto a sus colaboradores más cercanos. Este compromiso de amnistía tiene un propósito estratégico: calmar los temores del chavismo y facilitar una transición pacífica, al asegurarles que no enfrentarán represalias ni persecuciones. González Urrutia está tendiendo su mano para negociar una salida que evite más sufrimiento y caos en el país. Esta promesa podría ser un factor decisivo para influir en la decisión del régimen de mantener o entregar el poder. Ya en estas instancias, el costo de seguir intentando mantener el control a toda costa es alto. No solo en términos de sanciones internacionales y aislamiento diplomático, sino también en la continua destrucción del sistema económico y el bienestar social del país. Los líderes del chavismo deben sopesar estos costos frente a los beneficios de una transición pacífica. Bien, hemos llegado al final del video. Una cosa es clara. El 28 de julio, los venezolanos tienen la oportunidad de iniciar una nueva era. La elección de Edmundo González Urrutia representa una oportunidad histórica para dejar atrás años de hambre, desempleo, inseguridad y represión, y avanzar hacia una Venezuela unida, democrática y próspera. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Nicolás Maduro entregue el poder pacíficamente? ¿Consideras que Nicolás Maduro manipulará las elecciones para continuar en el poder? Te espero en el próximo video. Hasta la próxima.